Yo le invito a que abra la palabra del Señor en la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 11, versículos 25 al 32. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32. Vamos a leer la infalible palabra de nuestro Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. El apóstol Pablo se está dirigiendo a la congregación que está en la ciudad de Roma y les llama hermanos. Bueno, con este sustantivo lo que quiere hacer Pablo es llamar su atención a lo que va a decir a continuación. ¿Y qué es lo que va a decir a continuación? Va a describir un misterio. Y no habla de misterio en forma esotérica, sino que está hablando de misterio como un plan lógico en la mente de Dios, pero incomprensible en la mente de los hombres. Habla como un misterio, como un plan lógico en la mente de Dios, pero incomprensible en la mente de los hombres. Y el propósito de no ignorar dicho misterio es para que la iglesia gentil no sea arrogante. Ese es el propósito. En otras palabras, lo que va a explicar el apóstol Pablo en este texto tiene como fin evitar posible arrogancia de los cristianos gentiles en contra de los israelitas. Bueno, y es que la salvación de los gentiles no se debe a sus méritos propios, sino que se debe a la sola gracia de Dios. Por eso, dicho misterio va a producir humildad en los corazones de los creyentes. Y dicha humildad va a ser expresada a través de una doxología, a través de una adoración, de palabras de honra, de gloria a nuestro Señor. Así que el título del sermón de esta mañana es el misterio de la salvación que nos hace humildes. El misterio de la salvación que nos hace humildes. Y cuando le hacemos la pregunta a nuestro título y a nuestro pasaje, entonces, ¿en qué consiste dicho misterio de salvación? Bueno, encontramos que consiste en primer lugar en una salvación simultánea, versículo 25 al versículo 27. Una salvación simultánea, versículo 25 al versículo 27. 2. Una salvación eficaz, versículo 28 y versículo 29. Una salvación eficaz. 3. Una salvación misericordiosa, versículo 30 al versículo 32. Una salvación misericordiosa. Entonces veamos en primer lugar una salvación simultánea, versículos 25 al versículo 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento del cual habla aquí el apóstol Pablo ya fue mencionado en los versículos anteriores, versículo 7 hasta el versículo 10 del mismo capítulo 11 de la carta. La realidad es que la nación de Israel ha sido endurecida
por sus propios pecados. La esperanza está en que esta nación endurecida, incrédula, rebelde, contradictoria, de esa nación hay un remanente elegido por la sola gracia de Dios. Miren esto, mientras parte de ese pueblo permanece endurecido en todos los tiempos, otra parte de ese pueblo simultáneamente está entrando al reino de Cristo en todos los tiempos. Vuelvo y repito. Mientras parte de ese pueblo permanece endurecido en todos los tiempos, simultáneamente, como en dos líneas paralelas, los elegidos de esa misma nación están entrando al reino de Cristo en todos los tiempos. Mientras parte de ese pueblo permanecía endurecido en los tiempos del apóstol Pablo, otra parte de ese pueblo elegido simultáneamente en los tiempos del apóstol Pablo estaba entrando al reino de Cristo. Mientras parte de ese pueblo permanecerán hacia el futuro endurecidos por sus propios pecados, parte de ese pueblo elegido hacia el futuro entrarán en el reino de Cristo. Dos líneas paralelas, los endurecidos de Israel por un lado y los elegidos de Israel por otro lado. Sin embargo, parece que esto no es del todo el misterio del cual habla el apóstol Pablo. Le hace falta algo más. Esto es lo que Pablo llama en nuestro texto la plenitud de los gentiles. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuándo será la plenitud de los gentiles? O hagámoslo en otras palabras, ¿cuándo entrará el último gentil elegido al reino de Cristo? ¿Cuándo entrará el último gentil elegido al reino de Cristo? Bueno, creo que el mejor referente que tenemos a esto es el evento de la segunda venida de Cristo. El último elegido entre los gentiles entrará a ser parte del reino de Cristo en la segunda venida de Cristo. Entonces, noten que la pregunta ya no es ¿cuándo acontecerá la plenitud de los gentiles? Sino que la pregunta es, entonces, ¿cuándo será el retorno de Cristo? Bueno, definitivamente no lo sabemos, no lo sabemos. Y si usted está prestando atención a lo que estamos explicando, estoy tratando la plenitud de los gentiles por un lado y la segunda venida de Cristo como dos acontecimientos que hacen parte de un mismo evento final. Nuevamente repito esto. Estoy tratando la plenitud de los gentiles por un lado y la segunda venida de Cristo como dos acontecimientos que hacen parte de un mismo evento final. El asunto es que no sabemos cuándo ocurrirá este evento final, pero Dios sí lo sabe y eso es suficiente para nosotros. Ahora, el versículo 26 parece decirnos que una vez se haya completado el número de los escogidos entre los gentiles, todo Israel será salvo. Surge una pregunta lógica hasta donde hemos explicado. Mírenlo bien. Si la plenitud de los gentiles ocurrirá en la segunda venida de Cristo, entonces ¿en qué momento todo Israel será salvo? Bueno, si después de la segunda venida de Cristo ya no habrá más tiempo ni habrá más oportunidad de salvación. La respuesta a esta pregunta está relacionada con la traducción del texto. La traducción al español de la versión Reina Valera del 60 en el versículo 26 no es muy exacta. Ahí tenemos que ir a la versión de las Américas, la cual dice así: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿Hasta cuándo? Dice la versión. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Note que dice y así, o de esta manera, todo Israel será salvo. El texto no parece establecer una sucesión de eventos en el tiempo. Por ejemplo, como si estuviese diciendo, hay un tiempo para que los escogidos entre los gentiles lleguen a la salvación y luego, como un evento posterior,
los elegidos entre los judíos llegarán a la salvación. No es esto lo que el texto está diciendo. Como lo leímos en la versión de las Américas, Pablo no pretende explicar que habrá un tiempo para los elegidos gentiles y posteriormente un tiempo para los elegidos entre los judíos, sino que tanto los gentiles elegidos y los judíos elegidos son salvados simultáneamente. Por eso dice así o de esta manera. En el momento que ingrese el último de los elegidos entre los gentiles al reino de Cristo, en ese momento entrará el último de los elegidos de los judíos al reino de Cristo. Así todo Israel será salvo. O de esta manera todo Israel será salvo. En otras palabras, mis amados hermanos, en el momento en el que no hay más esperanza de salvación para los gentiles, en ese mismo momento no habrá más esperanza de salvación para los judíos. La salvación de los gentiles es el reloj que marca el tiempo de la salvación de los judíos. Vuelvo y repito eso. La salvación de los gentiles es el reloj que marca el tiempo para la salvación de los judíos. No son los judíos el reloj de Dios, son los gentiles el reloj de los judíos. Y por ahí empieza el misterio. Es un gran misterio. Pero hay una segunda pregunta que debemos responder. ¿A qué se refiere entonces Pablo de que todo Israel será salvo? ¿Está diciendo que todos y cada uno de los israelitas a lo largo de toda la historia de la humanidad serán salvos? Bueno, esta hipótesis no puede ser. Ya Pablo en el versículo 5 nos explicó que Dios en toda la historia de Israel siempre ha reservado un remanente para sí. Por lógica, si siempre ha reservado un remanente, pues no todos los judíos de todas las épocas serán salvos, sino únicamente dicho remanente. Por lo tanto, ese todo Israel del versículo 26 se refiere al remanente elegido de Israel. Se refiere al remanente de Israel. Los elegidos entre los judíos para salvación del tiempo de Pablo y todos los elegidos entre los judíos de toda la historia. En otras palabras, este todo Israel será salvo es la sumatoria de todos los remanentes de Israel hasta la segunda venida de Cristo. Ese es todo Israel será salvo. Y miren esto. El misterio del cual habla Pablo se refiere a la maravillosa cadena de eventos. Es una cadena de acontecimientos que tienen como fin la salvación del remanente de Israel. Pero esa cadena de eventos presenta simultaneidad. Mientras los gentiles entran al reino de Cristo, los judíos también están entrando al reino de Cristo. Ahora, Pablo va a reforzar su explicación citando algunos pasajes del Antiguo Testamento. Cita, por ejemplo, Isaías capítulo 59, versículo 20. Cita Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 34, que dice. Voy a leer primero Isaías. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y en Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Estos textos son textos de carácter mesiánico. El libertador y el que hace el pacto aquí es la misma persona. Pero ¿cuál es la tarea del libertador? Bueno, mis amados hermanos, es apartar la iniquidad de Israel. Para que los escogidos de Israel puedan ser salvados, necesitan la acción redentora de un libertador. Para que la nación de Israel, entre sus elegidos, puedan ser salvados, necesitan la acción redentora de un libertador que va a alejar sus pecados. Y la segunda pregunta es, ¿qué beneficios entonces trae este pacto mencionado en Jeremías? Bueno, quitar los pecados de Israel. Ahora, esto para Jeremías y para Isaías era algo futuro, era una profecía, algo que no había ocurrido, pero que iba a ocurrir en algún lugar en el futuro.
Pero cuando Pablo cita estos versículos, es algo que ya ocurrió en el pasado. Mis hermanos, los dos textos que cita Pablo no los está citando para que la iglesia los vea como futuro hacia la segunda venida de Cristo. No, estos dos pasajes ya se cumplieron en la primera venida de Cristo. Era una realidad de que el libertador ya había venido. Y por medio de su muerte vicaria, Él estableció las bases del perdón de todos los pecados. Por consiguiente, abrió las puertas para la salvación de los gentiles, pero abrió las puertas para la salvación de los judíos. Así que la relación de estos pasajes con el remanente es muy clara. No habría salvación para el remanente de Israel si el libertador no hubiese venido. ¿Notan cómo se cumplen estos versículos? En el pasado. Entonces, en los días del apóstol Pablo, esta era una realidad. La razón principal por la cual la salvación es simultánea hasta el final es porque Dios abrió ambas puertas. La puerta de entrada a los gentiles, pero también la puerta de entrada a los judíos. Pero ¿por qué esta salvación es un misterio? Qué buena pregunta. Bueno, mis amados hermanos, es un misterio porque hemos visto un fenómeno, y es el fenómeno de alternancia. Dios mostró su bondad al pueblo de Israel, este le dio la espalda. Entonces ahora Dios muestra su bondad al pueblo gentil y ellos le reciben, pero a través de esto produce celos en los de Israel para que los de Israel vuelvan a Dios. Y saben una cosa, ese fenómeno de alternancia no tiene otro propósito sino producir simultaneidad en la salvación. ¿Y cómo es posible que la alternancia produce simultaneidad? No sé eso. Por eso es un misterio. Mis hermanos, ese es el misterio. Ustedes sabían que un misterio es un misterio porque es incomprensible, ¿verdad? Bueno, esa es la razón. Un misterio es lógico, pero incomprensible. Y esa es la realidad con la cual nos enfrentamos en este pasaje. Pero lo que sí podemos comprender es el propósito de dicho misterio. ¿Y cuál es ese propósito? Que al no comprender el misterio salvífico de Dios, la arrogancia de la iglesia gentil es humillada. Ese es el propósito, y creo que eso sí lo comprendemos, mis amados hermanos. Los gentiles se estaban jactando de su salvación, pero a través de esta salvación simultánea, ahora ellos se harán humildes, porque hay entrada no solo para los gentiles, sino que hay entrada para los judíos también. Y alguien puede preguntar, pastor, ¿habrá en el futuro algún tiempo en el cual de forma masiva se conviertan los judíos? Puede ser, eso está dentro de los planes de Dios, pero lo que queda claro es que este texto no lo enseña. Eso es lo que queda claro. Vamos al segundo lugar, una salvación eficaz. El misterio de la salvación es una salvación eficaz, versículos 22 al 29. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora Pablo en el versículo 28 lo que va a hacer es describir la actitud de muchos judíos que en su tiempo eran enemigos del evangelio. Pablo predicaba el evangelio, la iglesia predicaba el evangelio, pero los judíos hacían oposición a la predicación del evangelio. Ahora piense conmigo, ¿eso le daría autoridad a la iglesia gentil para juzgar y condenar a los judíos y quitarles toda oportunidad de salvación? Ya lo hemos aprendido. De ninguna manera, ya que en cuanto a la elección, muchos de ellos son amados por causa de los padres. Muchos de estos judíos estaban llegando al reino de Cristo en el tiempo de Pablo y llegarán más adelante al reino de Cristo, no por méritos propios, sino según la promesa que Dios le hizo a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, gracias al
pacto abrahámico. Muchos judíos, por medio de la misma fe de su padre Abraham, se unirán a la familia de Dios. Eso es lo que dice el texto. Gracias a ese pacto abrahámico, muchos judíos, por medio de la misma fe de Abraham, se unirán a la familia de Dios. Y ya esto era una realidad en los tiempos del apóstol Pablo y es una realidad a lo largo de toda la historia. Pero, ¿cuál es la razón de que muchos judíos, a pesar de su enemistad con el evangelio, llegarían a conocer a Cristo como su Señor y Salvador? Recuerden esto, mis hermanos: el llamamiento eficaz de Dios. Vuelvo y lo repito: el llamamiento eficaz de Dios. Pues dice Romanos capítulo 8 versículo 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Notó esto, mi amado hermano, que es una verdad sublime? Todos los que fueron predestinados por Dios antes de la fundación del mundo serán llamados eficazmente. Todos los que fueron predestinados por Dios antes de la fundación del mundo serán llamados eficazmente. Todos los que Dios amó antes de la fundación del mundo serán llamados eficazmente. ¿Y cuáles son esos dones? Esos dones es el fruto que trae el llamamiento eficaz: el amor, el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Es el fruto del llamamiento eficaz. Son los preciosos dones que trae dicho llamamiento. Ahora, ese dicho llamamiento, como los dones preciosos que trae, escúchelo bien, son irrevocables. No serán quitados. De esta manera, todos los que son llamados eficazmente por Dios perseveran en Dios y en la salvación. Mírenlo bien. Dios llamó eficazmente a David, y cuando David pecó, se apartó. Ahora, David no buscó a Dios. Dios mismo fue a buscar a David a través del profeta Natán. Dios primero perseveró en David para que David, en respuesta, perseverara en Dios. Miren a Pedro. Pedro le negó 3 veces, luego regresó al lago, a su antigua vida, a pescar. Cristo resucitado le va a buscar en el mismo lago, en la misma playa, y lo encontró pescando en la misma barca. Cristo perseveró en Pedro y luego, en respuesta, Pedro persevera en Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo le había llamado eficazmente. Una salvación eficaz trae perseverancia. Esta es la realidad de que muchos judíos en los tiempos de Pablo, que eran enemigos del evangelio, por el llamamiento eficaz se harían amigos del evangelio y amigos de los gentiles, haciendo parte de un solo pueblo, la iglesia. Tal hecho de salvación simultánea como eficaz tiene el propósito de guardar a la iglesia gentil de enorgullecerse y jactarse de su salvación contra el pueblo judío. Mis hermanos, una salvación eficaz nos hace humildes. Tercero, una salvación misericordiosa. Versículos 30 al 32. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El misterio de la salvación de Dios es que en un principio el Señor mostró su bondad para Israel, luego este pueblo le dio la espalda y Dios mostró su bondad a los gentiles, y luego la salvación de los gentiles produce celos en Israel, y estos ahora deciden creer en Jesucristo y entran al reino de Cristo. Ese es el misterio. Ahora, la iglesia gentil en otro tiempo, antes de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, estaba bajo la ira de Dios. Pero cuando recibió el llamamiento eficaz, esa ira se convirtió en amor de complacencia.
en el tiempo real. Así muchos judíos en el tiempo de Pablo, que estaban bajo la ira de Dios porque eran enemigos del evangelio, cuando reconocen a Cristo como su Señor y Salvador a través del llamamiento eficaz, dicha ira que está sobre sus cabezas se convierte en amor de complacencia de Dios. Dios los ama a través de Jesucristo. Pero esto, mis amados hermanos, pues no era algo que tendría lugar exclusivamente en el futuro, de ninguna manera. Ya en el tiempo de Pablo, muchos judíos estaban experimentando el amor salvífico y la misericordia de Dios. Pero a todas estas, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? Bueno, es el acto de que Dios ve la miseria de los elegidos y decide llevarla a su propio corazón. Es el acto en el que Dios ve la miseria de sus elegidos, por eso misericordia, y decide llevarla a su propio corazón. Pero escúcheme bien, pero para hacer tal cosa, Dios mismo se debe poner en el lugar del miserable. ¿Escuchó eso? Para hacer tal cosa, Dios mismo se debe poner en el lugar del miserable. Dios debe convertirse en miserable para salvar a miserables. Y ese es el mayor acto de misericordia. ¿Y dónde lo encontramos, mis amados hermanos? Lo encontramos en la cruz con Cristo. El acto más sublime y majestuoso de misericordia se encuentra en la cruz. El justo poniéndose en el lugar de los injustos, como lo dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O como lo dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, pero para que Dios hubiese tenido misericordia tanto de judíos como de gentiles, habían dos condiciones. La primera condición es que Dios soberanamente decidiera ponerse en el lugar de ellos. Es una decisión soberana, por eso nadie exige misericordia. Es una decisión soberana que Dios hubiese querido ponerse en lugar de ellos. Y la segunda condición es que los elegidos fuesen miserables primero. ¿Notan las dos condiciones? Una es soberana y la otra es una gran realidad, que los elegidos fuesen unos miserables primero. Bueno, creo que a estas alturas, mis amados hermanos, el corazón de los creyentes debe empezar a rebosar de alabanza. Vemos muy cercana la exclamación del apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas. Es un misterio porque es incomprensible. No es una contradicción, es un acto lógico en la mente de Dios, aunque incomprensible en la mente de los hombres. Pero un misterio es un misterio que tiene como fin llevarnos a adorar y alabar a Dios con todo nuestro corazón. Ante lo incomprensible, adoración, mis hermanos. Ante lo incomprensible, adoración. Una salvación simultánea que ya sabemos qué misterio encierra eso. Una salvación eficaz y una salvación misericordiosa, bueno, son suficientes para guardar el corazón de la iglesia gentil del orgullo y de la jactancia que tenían contra los israelitas. Y una salvación misericordiosa, mis amados hermanos, por supuesto, nos hace humildes. Nos hace humildes. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? En primer lugar, hemos aprendido que el misterio de la salvación de nuestro Dios presenta un fenómeno de alternancia. Eso es una realidad. Pero que dicho fenómeno de alternancia produce simultaneidad hasta la segunda venida de Cristo. Tanto gentiles como judíos estarán entrando simultáneamente en un mismo plan. No son dos planes, es un solo plan. Pero mis amados hermanos, sin Cristo
no hay simultaneidad, no hay eficacia y no hay misericordia. Sin Cristo no hay salvación. No hay salvación. Esta salvación es cristocéntrica de principio a fin. En segundo lugar, vimos durante este sermón que el propósito del misterio era hacernos humildes. O sea, realmente ese es el propósito, es hacernos humildes como iglesia gentil. Un misterio completamente incomprensible. La incomprensibilidad de este plan salvífico de Dios quebranta en nosotros toda soberbia y todo orgullo. Ahora, este plan solamente se le pudo haber ocurrido a Dios. O sea, ninguno de nosotros hubiese pensado en un plan como estos. Solamente se le hubiese podido ocurrir a Dios, de tal manera que la humildad que hoy experimentamos se expresa en palabras de gratitud, de alabanza y de adoración a nuestro Dios. La doxología, literalmente este término traduce palabras de gloria a Dios, es un resultado de la humildad que hemos vivido por el misterio de la salvación. Mis amados hermanos, ¿quieres aprender a combatir el orgullo? Es una pregunta que te hago. ¿Quieres aprender a combatir el orgullo? ¿Quieres aprender a combatir la soberbia en tu corazón? Escúchame con atención. Simplemente piensa en cómo Dios pudo salvar a alguien tan malo, pero tan malo como tú. Simplemente piensa, mi amado hermano, en cómo Dios pudo salvar a alguien miserable, tan miserable como lo eras tú. Esas son las preguntas que de vez en cuando nos debemos hacer, y más cuando el orgullo nos está dominando. A veces se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado y cuán grande misericordia ha tenido por nosotros. Y que esto, mis amados hermanos, nos mueva humildemente a adorar a Dios, pero también a tener misericordia de otros. Porque entre mayor experimentemos la misericordia de Dios con humildad, mayor misericordia tendremos de otros. Bueno, a los niños que me están escuchando en esta mañana, amados niños, el Señor ha tenido misericordia de muchos de ustedes ya, porque les ha dado padres cristianos que en la mañana les leen la Biblia y oran con ustedes, y en la noche antes de ir a dormir les leen la Biblia, oran con ustedes y continuamente les están recordando las enseñanzas de la Biblia. Es una expresión de misericordia de Dios para tu vida. Entonces, si tú has creído en Jesús de todo corazón, amado niño, tú sabes que Cristo murió por ti. Así que apréndete esto. Dios decidió salvarme. Su salvación es eficaz para mí porque ha tenido misericordia de mí. Nuevamente, apréndete esto. Dios decidió salvarme. Recuerda que es una decisión soberana. Dios decidió salvarme. Su salvación es eficaz para mí porque ha tenido misericordia de mí. Entonces, ¿qué debes hacer, amado niño? Debes ser humilde con tus padres, humilde con tus hermanos, humilde con tus compañeros y tener misericordia de ellos. Que no se te olvide esa gran enseñanza. A los amigos que me escuchan, querido amigo, aún no ha llegado la plenitud de los gentiles. Estás a tiempo de entrar en el reino de Cristo, no se ha acabado el tiempo. Puedes venir con arrepentimiento, con fe, con confesión de pecados a los pies de Jesucristo y Él te recibirá y harás parte de su reino. Pero ¿sabes una cosa? Te tengo una buena noticia. Cumples uno de los requisitos para que Dios, si le place, tiene misericordia de ti. Eres un miserable. Eres un miserable pecador. Pero yo confío en el Señor que esta palabra, que suena dura, sea una gran oportunidad de esperanza, de salvación para tu vida, querido amigo. Corre a Jesús y no esperes más. Amados hermanos, ¿usted entendió el misterio de la salvación que he predicado? Si usted dice no, prediqué lo que el texto dice.
Si usted en su casa dice, no, pero sé que no debo enorgullecerme y sé que no debo ser humilde y sé que debo adorar a Dios por un plan que no entiendo, entonces usted entendió la predicación de esta mañana. Y es por eso que debemos terminar el sermón con las palabras del apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, en esta mañana te doy gracias. Gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra en medio de nuestra incapacidad. Cuán difícil es, Señor, a veces entender tu palabra. Pero la gran verdad es que es un misterio. Como aprendimos hoy en la escuela dominical, en la escuela bíblica, Señor, es un gran misterio, es un fenómeno de alternancia que no tiene como propósito hacer dos planes, sino uno solo. Y este misterio solamente está en tu mente, Señor, pero nos humilla grandemente, nos recuerda que somos pequeños servidores de un Dios grande, nos recuerda que somos incapaces y que tú eres poderoso y capaz de absolutamente todo. Señor, yo te pido que uses este sermón a pesar de nuestras limitaciones y debilidades, y que tu Espíritu Santo lo aplique al creyente, lo aplique al no creyente, lo aplique al adulto y también lo aplique al corazón del niño. Y que todo esto se haga para la gloria, la alabanza de tu nombre. Porque doxología, palabras de gloria a Dios, es el efecto profundo de un misterio tan grande, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro amigo fiel, nuestro consolador, nuestra sombra, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. En la tribulación tú eres Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.